Buenas noches, hermanos, es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes, con la querida iglesia del Templo Bautista Bíblico de Córdoba. Agradecido al pastor Víctor y un saludo muy grande a todos los hermanos, deseando que esta palabra sea de aliento, sea de bendición, sea de dirección, como lo es este libro de Romanos en su totalidad. Una vez un escritor chino hace muchos años dijo que el libro de Romanos es la vida cristiana normal. Así que si estudiamos Romanos, estudiamos lo que Dios desea y espera de nosotros en este momento. Me ha tocado el capítulo 8 del libro de Romanos, que habla acerca de la ley del Espíritu, y este es uno de los capítulos más amados de la Biblia. El versículo 14 del Romanos 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, saludo, ¿no? Sí, porque se están conectando a medida que van llegando la gente. Sí, por supuesto. Bueno. Sigo saludando otra vez porque algunos recién se están conectando y yo ya había arrancado con mucha velocidad, con muchas ganas, ansioso de compartir por este medio, que no es lo más común para muchos de nosotros. Nos cuesta esta nueva tecnología, pero gracias a Dios que podemos comunicarnos y compartir la palabra, aunque deseamos estar todos juntos en el templo y vernos las caras y abrazarnos y compartir, pero bueno, sabemos que un día tendremos una reunión celestial donde sí podamos hacerlo sin ningún tipo de impedimento. Les decía hace un rato que es un privilegio compartir la palabra de Dios y sobre todo este capítulo 8 del libro de Romanos. Romanos, por un predicador chino de hace mucho tiempo atrás, dijo que el libro de Romanos es la vida cristiana normal. O sea, ese es uno de los libros referentes que debemos tomar para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro crecimiento, para hacer la voluntad de Dios. Y el capítulo 8 de Romanos es uno de los libros, de los capítulos más amados de la Biblia por cuanto contiene. Y sin duda que no vamos a estar pasando por todo lo que aquí dice. El versículo 14, ya lo leía, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y quisiera desarrollar los puntos principales y luego volver hacia atrás en un versículo puntual que nos va a motivar a agradarle a Dios. De los versículos 1 al 11 que quiero leer del capítulo 8, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Estos versículos del 1 al 11 habla de el Espíritu que mora en vosotros. No solamente tenemos el perdón en Cristo, también se nos imparte una nueva vida. Ese nuevo nacimiento del que el Señor Jesús habló a Nicodemo en Juan capítulo 3.
engendrados del Espíritu. Por eso, si una persona está en Cristo, si una persona ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente, mora en vosotros, como dice la Escritura. Versículos 12 al 17 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces vimos que el Espíritu mora en nosotros, o en vosotros, dice Pablo en el libro de Romanos. Y nuestro deber para con el Espíritu, ¿cuál es? Andar conforme al Espíritu. Eso es depender por entero de Cristo para nuestra salvación en primer lugar, como mencionamos, y también esforzarnos al máximo para vivir conforme a su ley. No la ley del Antiguo Testamento, sino la ley del Espíritu, la ley que tenemos hoy día nosotros en su palabra. Los versículos 18 al 25 se nos menciona a la creación doliente, y veamos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y acá leímos que realmente el Señor, o el Espíritu que mora dentro de nosotros, nos demuestra que estamos en una expectativa de algo diferente, de algo mucho mejor, de que la creación natural entera y nosotros como parte de esta creación natural está girando y anhelando y gimiendo a una existencia mejor, que será el día de la completa redención, cuerpo glorificado. Como nos gusta mencionar, somos salvos en tres partes, o redimidos. Yo soy salvo de la condenación del pecado. Recibí a Cristo, no voy al infierno, porque Jesús pagó por mí con su sangre preciosa e inocente. Esa fue la misericordia de Dios, ese fue el plan de Dios, es el plan de Dios para todo aquel que cree, es su gracia, es su amor manifestado en la cruz. Soy salvo de la condenación, pero estoy siendo salvo del poder del pecado. El pecado todavía se enseñorea, lo han leído también en el libro de Romanos y lo están estudiando, de que somos miserables hombres porque este cuerpo de muerte, con sus deseos carnales, malos, contrarios a lo espiritual, todavía está sufriendo esos embates, esas tentaciones. Entonces soy librado, estoy siendo salvado del poder del pecado que nos rodea y que aún está en nuestra antigua naturaleza y en nosotros mismos. Pero un día, y es lo que hemos leído acá, que la creación gime y aún nosotros, un día seremos salvos aún de la presencia del pecado.
porque estaremos en el lugar donde Dios está. Dios es santo y está en su lugar santo, no el que fue creado acá o hecho por los hombres, por Moisés, aquí en la tierra, en el tabernáculo, y luego en el templo, en los diferentes templos, sino en el lugar santo, 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 donde está el Dios que es 3 veces santo también. Y allí no habrá pecado, no habrá presencia de pecado. Y así seré también salvo de la presencia del pecado. Por eso la creación está doliente. Este es un concepto grandioso de la obra de Cristo. Una redención completa, tremendamente completa. Los versículos 26 al 30 vemos la intercesión del Espíritu. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Me detengo antes de continuar leyendo, que me hace recordar a que tenemos un abogado para con el Padre, al Señor Jesús, el justo. Él está pidiendo por nosotros, abogando por nosotros, y el Espíritu Santo, Él está intercediendo por nosotros. Y anteriormente también habíamos leído el concepto que Pablo vertió en el libro de los Efesios, que el Espíritu es la garantía de nuestra salvación. Tenemos las primicias del Espíritu, que son esas arras, que son esas garantías de que somos hijos de Dios, de que somos salvos. Entonces, comienzo a leer otra vez el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La intercesión del Espíritu, veíamos en estos versículos anteriores, cómo Él está pidiendo por nosotros. El Señor Jesús murió por nosotros, realmente. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y ese mismo Espíritu, garantía de nuestra resurrección y gloria eterna, y un cuerpo glorificado, futuro, ahora mediante esas plegarias que estábamos leyendo, que son con gemidos indecibles a favor nuestro, se nos asegura que Dios obra en nuestro favor. Él murió por nosotros, nos ha perdonado, Él mismo se nos ha dado, se entregó por nosotros en la persona de su Espíritu. Ahora Dios mora con nosotros, su Espíritu mora en nosotros. Y si somos suyos, ningún poder en la tierra o del cielo o de ningún lado realmente puede impedir que nos lleve a sí mismo al seno de Dios, como vamos a estar leyendo aquí en estos versículos que finalizan del 31 al 34. Y luego vamos a retomar un versículo especial. Pero leo estos últimos versículos del capítulo y luego regresamos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu, el Señor Jesús, interceden por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este capítulo se nos habla de muchas cosas, maravillosas todas. Más que vencedores, termina diciendo, más que vencedores. Es una buena cosa saber el final y saber que ganamos, ¿no? Pero no me voy a dedicar a esto. Quiero volver al versículo 28. Amar a Dios, según la respuesta de Jesús, es el primer y grande mandamiento, el más importante. Amar a Dios. Y a la vez, de ser lo más importante, es la bendición más grande que podemos tener. ¿Saben? Los mandamientos de Dios no son para limitarnos, no son para que estemos atados y no podemos hacer nada porque Él no nos deja. No son para limitarnos, sino para darnos libertad. Para darnos esa libertad y la oportunidad de disfrutar de una vida como Dios la diseñó y la tiene planeada para cada uno de nosotros, para que seamos realmente bendecidos por Él en su comunión. Volvemos al versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, este es el primer y grande mandamiento. Esto es lo fundamental, esto es lo básico. De ahí parte toda nuestra vida espiritual, como hijos de Dios, los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que por haber sido perdonados y por haber sido reconciliados por medio del Señor Jesús, que es lo que habla la Escritura en Romanos, reconciliación, justificación. Tenemos el plan, el camino de Romanos, como mencionamos, de no hay justo ni aun uno, que Dios nos amó, que la paga del pecado es muerte, etcétera, etcétera, que se han pasado anteriormente sin lugar a dudas, de que la salvación, el regalo de Dios es vida eterna. Realmente hay mucho para aprender de este libro de Romanos, pero al haber aceptado a Cristo, al haber sido reconciliados por medio de la cruz y la muerte de Jesús en nosotros, es que podemos disfrutar una relación de amor con Dios. Es la única manera. Es la única manera. Y la Escritura dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y ese amor se manifestó allí en la cruz. Y recordamos aquella historia de que fue perdonado por mucha deuda, una deuda muy grande, y el que fue perdonado poco. Y el Señor Jesús preguntó, ¿quién amará más? Aquel que fue perdonado más. No hay nadie más perdonado que una persona que recibe a Jesús. ¿Por qué? Porque se le ha evitado la condenación en el infierno, porque tiene vida eterna, porque es una nueva criatura, porque ha sido adoptado y aceptado en la familia de Dios, porque se le ha dado de su propio espíritu, el cual nos hace realmente íntimos con Dios, poder acercarnos con Dios por medio de ese Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, el versículo 15, el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 21, también del capítulo 14 de Juan, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece, este es el que me ama. Y el que me ama, promete Jesús, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Realmente podemos decir que amar es ser obedientes a la palabra. Ser obedientes a su palabra. Amar a Dios. Luego dice el versículo 28 que estamos desarrollando, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien.
no solo las agradables, no solo las que nos dan alegría, los que nos gozan, los que nos satisfacen, sino dice todas las cosas. Y esto es una afirmación difícil de digerir para mucha gente. Hay gente que cuando está pasando mal dice, gracias a Dios, porque me das la oportunidad de conocerte mejor. Gracias a Dios porque me das la oportunidad de poder ver tu obrar en mi favor. Gracias. Y uno, lo demás del lado de afuera que lo miran, que no son salvos algunos o no son creyentes o hijos de Dios o que no aman a Dios, le dicen, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso? Pero todas las cosas les ayudan a bien o le ayudan a bien, implican todo lo que nos sucede en la vida. ¿Se acuerdan? La palabra dice, dad gracias a Dios en todo. ¿No es sencillo? No. Eso requiere de que estemos amando a Dios y que estemos muy cercanos a Él. Y saben, esto no es un consuelo barato. Esto no es un consuelo para decir, bueno, pero Dios nos va, tenemos una esperanza futura y acá aguantamos lo que sea. No, realmente es la garantía de confianza que Dios nos da. Una garantía de confianza que Dios nos da a través de su promesa. De que todo lo que pasa, bueno, mediocre o malo, es transformado por Dios para nuestro bien. Le da esa vueltita de tuerca para llegar a lo que Él tiene planeado, para nuestro beneficio, para nuestro bienestar. ¿Saben? Conocer esta verdad nos ayuda a depender más de nuestro Señor, porque nos damos cuenta de nuestra incapacidad, porque esto nos viene y decimos, Señor, estoy en tus manos. Señor, espero en ti. Señor, confío en ti. Y Dios cambia esas contrariedades, que hay muchas a través del día y a través de la vida, pero las cambia en bendiciones. Y después uno mira hacia atrás y dice, caramba, yo desconfié, o me enojé, o hasta me quejé. Sin embargo, miren qué terminó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alguno dijo una vez, ¿qué cambiaría para llegar a ser como estás? Y la persona meditó un momento y dijo, no cambiaría nada, porque aún mis errores me han traído a este lugar, corrigiéndolos o condenándome o haciendo que pagara las consecuencias, y ha hecho que pueda estar donde estoy. Y Dios hace eso con nosotros. Dios transforma todo aquello que no nos gusta, esa contrariedad, en bendición. Y realmente es una bendición conocer esto, saber que es lo que está diciendo aquí en esta escritura de Romanos 8:28. El vivir esta realidad, ¿saben? Hace que seamos agradecidos en cualquier circunstancia, en cualquier ocasión. Y que el gozo de nuestro corazón, como habla el Salmo 84, dice que regresa el gozo a mi corazón. Que ese gozo sea constante. Constante, miren, eso es tremendo. Constante significa siempre. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Dios, que cambia la tristeza por fuente de bendición. Dice, cambia nuestro llanto en gozo, en canción, en gratitud. Es maravilloso. Solamente los que tenemos el Espíritu de Dios, los que somos guiados por su Espíritu, los que somos hijos de Dios, los que podemos decir, amo al Señor, todo me ayuda a bien. Pero hay una parte más en este versículo, que es fundamental también, que es importante que entendamos, que la conozcamos. Una cosa es que nos pase algo mal por nuestra desobediencia, que sea una consecuencia negativa por lo mal que hacemos. Otra cosa es lo que dice acá en este versículo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, ¿ayudan a bien a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene a cada persona ya designada para tal o cual cosa. Él tiene un plan, Él
tiene una meta definida. Si Él quiere que todos los hombres sean salvos, eso es fundamental, sabemos que es una realidad. Pero también para cada uno hay instrumentos de honra, hay instrumentos para ir a reyes, a otros para ir a los pobres. Hemos conocido a una persona que anda por las calles y dice, Dios me llamó, yo soy el misionero a los vagabundos. Y tiene un conocimiento y una manera de expresarse y un equilibrio. Sin embargo, él anda con sus perros y le habla a la gente que anda recolectando allí en la calle. Y a Pablo dijo, instrumento escogido me es este para llevar el evangelio a reyes, a gobernadores, a señores. Y Dios tiene a cada uno, unos para allá, otros para acá. Y así, conforme al propósito de Dios, algunos están para ser más sufridos que otros. Y Dios sabe por qué. En su voluntad, en su soberanía, Él así lo tiene establecido. En todas las promesas de bendición, Dios se compromete con nosotros a hacer ¿qué? A hacer lo imposible. Pero ¿saben qué? Él requiere de nosotros, a su vez, que hagamos lo posible. No nos pide más. No nos pide más. Él pide que hagamos algo posible, realmente. Y ¿saben? Esta hermosa promesa de que todas las cosas les ayudan a bien tiene dos condiciones. La primera, ya la miramos, amar a Dios. Amar a Dios. Y la segunda, también a través del libro de Romanos y sobre todo en este capítulo 8 del mismo, se nos dice que debemos vivir conforme a su propósito, guiados por el Espíritu Santo de Dios, siendo sensibles, sumisos, obedientes a su palabra y a su dirección. Muchos podrán decir, yo amo a Dios y las cosas no me salen y cada vez me van peor. Hay quien puede decir así y que se sienta así y que quizás hasta de afuera da la apariencia de que es verdad lo que está diciendo. Eso, ¿saben qué? Es necesario que se entienda que ser llamados conforme a su propósito, esa es la clave. Si nos está yendo mal y es el plan de Dios, debemos amar a Dios y debemos estar buscando su dirección para que dé esa vuelta, para que sea para bien para nosotros. Darle gracias a Dios aún en esa circunstancia. ¿No es fácil? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero el Señor les dijo a todos en el libro de Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Atención. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Este es el llamado del Señor. Implica un cambio profundo de objetivos y una dedicación total al Señor. No quiere decir que abandonemos todo lo que hacemos en nuestra vida, pero que Dios esté siempre presente. Vamos a trabajar, Señor, guíame en el trabajo. Soy empleador, Señor, ayúdame con los empleados. Soy empleado, Señor, ayúdame con mi patrón. Tengo un negocio, un emprendimiento, Señor, que pueda hacer los negocios correctamente, que te refleje. Señor, que tú estés en todo. Guía este día, cada mañana. Señor, dame la oportunidad de presentarme como tu luz en este mundo de tinieblas. Hay realmente el llamado del Señor implica que cambiemos nuestra mentalidad y que nos dediquemos a Él completamente. Este es el llamado que Él tiene y explica por qué de esta maravillosa promesa de que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y por qué no se cumplen en nuestras vidas? Bueno, cuando somos caprichosos, cuando nuestros deseos egoístas o mezquinos nos dominan,
cuando no estamos viviendo de acuerdo a nuestro llamado. Somos llamados a ser embajadores en nombre del Señor. Somos llamados a ser luz y sal de la tierra. Somos llamados a ser sus representantes aquí, guiados por el Espíritu de Dios. Realmente, ojalá que nosotros estemos amando a Dios de tal manera que hoy esta promesa se cumpla, que se cumpla en tu vida, que se cumpla en nuestras vidas. Eso es lo que Dios desea. Es muy bonito el versículo, muchos lo sabemos de memoria, pero tenemos que aplicarlo, amar a Dios. Que hoy toda tu vida, toda nuestra vida gire en torno a ese amor por Dios. Eso es fundamental, es básico, y al llamado que ha hecho el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, quieres ir detrás del Señor Jesús, quieres tomar tu cruz cada día, debes amarle y ponerte en sus manos. Todo lo demás, lo que viene detrás, está controlado por el Señor. Aún el más mínimo detalle, para que termine, para que redunde, para que resulte, para que sea al final el mejor resultado, el más beneficioso, el de bendición para nosotros. No hay otra interpretación de esta escritura, es maravillosa. Les agradezco nuevamente, hermanos, por la oportunidad de compartir esta palabra. Les mando un abrazo muy fraternal, con mucho cariño por la iglesia y por los hermanos, que tantos conocidos de tantos años, desde el pastor, cuando tenía 14 años hasta ahora, imagínense. Así que una bendición especial, mi oración es para que puedan crecer en el Señor, puedan aplicar el amar al Señor en primer lugar, para que todo lo demás les ayude a bien, según el propósito que Dios tiene para sus vidas. Les invito a ir al Señor en oración y dejar que esta escritura, como semilla, empiece a germinar y empiece a hacer cuerpo en nosotros y que sea una realidad para poderle decir a Dios: gracias, Señor, en todo y sobre todo por su palabra, que es nuestro alimento, nuestro sostén y nuestra guía. Padre Celestial, te agradecemos porque nada escapa de tu conocimiento. Tú tienes un propósito para nosotros y nos has dejado las indicaciones adecuadas, correctas, las mejores, para que podamos serte agradecidos por ese amor tan grande que has manifestado en la cruz, para que nosotros podamos decir: soy hijo de Dios, tengo el perdón de mis pecados, tengo vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque si en esta oportunidad alguien está escuchando estas palabras que vienen de ti, Señor, que pueda entender que también le amas, también quieres su arrepentimiento, también quieres su perdón, también quieres la salvación de esa alma. Y te ruego que obres, Señor, con los hermanos, con los que están cerca de esas personas, para guiarles al conocimiento de tu persona, el conocimiento de ti a través de tu palabra. Y te ruego por cada uno de mis hermanos que está escuchando, Señor, que podamos poner ese principio de los mandamientos, el primer y grande mandamiento: amar al Señor de todo corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, de estar obedientes, de ser obedientes a tu palabra, de hacerle caso, Señor, de guardarla en nuestro corazón, de entenderla, de aplicarla, de pedirte perdón cuando corresponde, Señor, de examinarnos con tu presencia y con tu escritura, y así, Padre, como en un espejo, ver lo que tú ves en nosotros, y pedirte que nos limpies, que nos ayudes, que nos auxilies, y que podamos comprender que esta promesa también es para nosotros. Enséñanos a amarte para que todo resulte en beneficio, en bendición. Bendice a la iglesia, bendice al pastor, cuida a los obreros, a los hermanos, a los predicadores de la iglesia, a los misioneros que están predicando en diferentes lugares de Córdoba y aún en otros lugares. Padre, que tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, te lo pedimos. Amén. Un abrazo grande.